El equipo del Centro Audiovisual de la Universidad del Quindío ha invitado en esta ocasión al presbítero Agostino Abate, además italiano. Don Agostino, me encanta tenerlo acá para todos los televidentes del mundo. Muchas gracias, Manuel. También yo estoy contento de estar a tu lado en esta entrevista. Bueno, no es tanto una entrevista, sino una charla bien rica, pero vamos a tomarnos un café porque está haciendo demasiado frío en la mañana de hoy. Invitamos entonces a doña Leida. Doña Leida nos trae un café de esos geniales. Permiso. Que ella sabe. Gracias. Y precisamente en Café y Palabra. Agostino nació en un pequeño pueblo. Llamado Castelboglione. Castelboglione, más o menos 700, 800 habitantes. Sí, sí. ¿Por qué la mayoría de ellos o de todos ustedes tienen el apellido Abate? Pues se dio que en esa localidad se concentraron los de apellido así, pero ese apellido está conocido también en otras partes de Italia. ¿Qué hacían? Siempre fueron cultivadores de la tierra, agricultores. ¿Cuántos hermanos? Somos 8, 4 hermanos y 4 hermanas. ¿Todos profesionales? Todos agricultores. Y el único que salió de allá del pueblito es Agostino. Sí. ¿Para dónde se fue Agostino? Pues yo salí para estudiar filosofía en el seminario menor de Aquiterme, que es la capital de la diócesis. Después estudié filosofía, teología y después fui a completar los estudios en Roma. Pero antes de eso, usted era ciclista. Toda mi juventud la pasé moviéndome en bicicleta y desde la infancia también, y siempre hubiese querido ser ciclista y me gustaba. Pero me nació también ese deseo de estudiar para ser sacerdote. ¿Y en el ciclismo cuál era su preferido? En esa época, campeón del mundo, en 1958, Baldini. Entonces, y después Vitozzi. Sí, los típicos de Italia son los principales, Bartali y Coppi. Pero en la época en que yo quería ser ciclista era Ercole Baldini. Además le gusta el fútbol. Sí, siempre me ha gustado el fútbol, siempre he jugado al fútbol, sí. La selección, la italiana. Pues, lógico. La azzurra. Y después la tricolor. ¿Y en fútbol? En fútbol, ¿Qué equipo? contrariamente a todos los de mi región, que son todos juventinos, Juventus de Turín, y yo siempre hago lo contrario, y entonces en 1956 fue campeón Fiorentina de Florencia, y entonces yo comencé a ser hincha del fútbol con ese equipo. ¿Y volvió a quedar campeón? El 68. Ah, sí, porque en el 56, aquí en Colombia, el Quindío. Exacto, después Sí. coincidió. ¿Y a usted le gusta el Quindío también? También, claro, soy hincha del Quindío. ¿Le gustan los que van ahí? Bueno, no importa. Pero mire, hay otros que dicen grandes y están en la B. Agostino se fue a Roma, sacerdote, ¿y luego qué hizo? Yo estaba estudiando en la Pontificia Universidad Lateranense cuando invitaron a 10 compañeros, a suscrito y a 9 compañeros a ir a estudiar a la Academia Diplomática del Vaticano, a la cual yo dije que no me sentí, porque pues, tenía muchas reservas sobre cierto tipo de estructura de la Iglesia. Y entonces no fui, fueron los 9 compañeros, todos en este momento, todos son nuncios, son obispos en distintas partes del mundo. Ecuador, por ejemplo, es mi compañero, el nuncio en Ecuador, el que está en las Naciones Unidas, todos. Pero me di cuenta que había hecho una buena elección, porque a los 2 días que yo dije no a esa carrera diplomática, pasó en la universidad para hacer un curso el obispo de Armenia de esa época, Monseñor Libardo Ramírez Gómez, el cual me dijo, ¿usted por qué no se viene por 3 años a la diócesis de Armenia? Entonces, yo recuerdo que comenté algo donde estudiaba en la universidad, un compañero me dice, pues mire que Dios pasa una vez,
una segunda, difícilmente una tercera. Váyase para Colombia. Y pedí permiso al obispo de Aquiterme y me dio el permiso y así el 29 de junio del 78 yo estaba en Colombia y a los pocos días en el pueblito muy bonito de Pijao. Llegó a Pijao directamente. ¿Qué pasó en Pijao? En Pijao me encontré súper bien, estuve 3 años y pues tengo algunas anécdotas, por ejemplo. Por ejemplo, yo me siento siempre libre en todas partes. Yo salía de la casa coral en pantaloneta para jugar, jugaba con los empleados de la alcaldía, campeonatos, y entonces una señora me mira y dice, ¡ay! Allí está el cura Gamín, que va a jugar a fútbol. En el sentido que era un pueblo muy tradicional y ver al párroco salir normalmente a jugar fútbol, y le parecía raro, ¿no? Y después otra cosa que me recuerdo, que los niños me llamaban para ir a jugar a banquitas en el parque. Y cada vez que iban a jugar me llamaban. Algo extraño. Y dice, hola, ¿y por qué ustedes no juegan solos? Porque siempre me llaman. Ay, porque si estamos solos la policía nos quita los balones. Yo no entendí por qué me invitaban. Y es así, tantos episodios interesantes. ¿El español que usted traía así, sabía español o cómo lo aprendió o lo aprendió en Pijao? Yo lo aprendí, siempre digo, en la Universidad de la Calle de Pijao. Yo no sabía absolutamente nada de español y me dio una sorpresa interesante a los 3 meses, porque no podía hablar con nadie italiano. Los 3 meses comencé no a traducir, sino a pensar en español. Hacer ese paso, porque al comienzo uno piensa en su idioma, luego traduce. Y luego una alegría grande porque me daba rabia cuando veía los niños de 3, 4 años hablando español. Y yo decía, ¿y por qué yo tan viejo y no hablo español? Y ellos hablaban un perfecto español. Y luego, a los 6 meses, comencé a dar clase de francés y filosofía en el Colegio Santa Teresita. Por eso estoy en el escalafón de profesores del Quindío. Yo no sé si entendían, pero yo daba clase. Después de Pijao se fue a un barrio que se llama La Milagrosa. ¿Allá había parroquia o no había parroquia? Allá había una finca que compró la diócesis de Armenia para construir una urbanización que se llama La Milagrosa. Dentro de esa urbanización edifiqué la parroquia La Milagrosa, que actualmente se llama Parroquia La Milagrosa. Fue la primera parroquia que usted construyó, porque luego construyó otras. ¿Cuáles son? Primero estuve en la parroquia del centro. Ustedes cuando van a Montenegro encuentran un coliseo del centro, está muy bonito. Ese coliseo el terreno era de la parroquia. Yo pensé, con acuerdo con la alcaldía y la gobernación de la época, con el terreno se construyó el Coliseo del Centro, que es de la parroquia y está incomodado con la alcaldía de Montenegro. Después, cuando comencé a venir a la universidad, no tenía tiempo a estar en la parroquia, que era muy grande, la Montenegro Centro. Entonces le entregué al cooperador la parroquia central y yo pasé en el sector de la Soledad y allá fundé la parroquia de la Soledad, la segunda parroquia de Montenegro. Y después, cuando vine a la universidad, al comienzo venía de allá al medio tiempo. Después, cuando a través de una gran recolección de firmas que hicieron estudiantes de la época, que le pidieron al rector una capilla dentro de la universidad, nosotros no quisimos recibir plata de la universidad, sino el lote, se construyó la capilla. ¿Qué es donde estamos? Esta parroquia, como otras 2 en Colombia, la Universidad Nacional de Bogotá, la Universidad de Cauca y la del Quindío, tienen parroquia personal, es decir, todos estudiantes, profesores, empleados, jubilados y egresados de todos los tiempos
es decir, todas las personas que desde la fundación de la universidad son vinculados a la universidad, pertenecen a esta parroquia. No es parroquia de territorio, sino parroquia de personas. Repito, son solamente 3, esa fue la primera, siguió la nacional y siguió la del Cauca. ¿Cómo llegó a hacer esta construcción? Después que los estudiantes se fueron, entre otras cosas, eran los peludos de la época, que ahora son todos profesionales. Recolectaron firmas de salón en salón, de oficina a oficina, pidieron cita al rector. Y el rector, cuando le dijeron, nosotros tenemos estas firmas, queremos una capilla, casi se va de espalda. Dice, ¿qué? Entonces dice, hay que avisar rápido al padre Agostino. Y entonces me llamó y dimos un recorrido en la universidad, en varias partes. Se vio el plan de desarrollo y entonces nos asignaron el lote acá. Y después nos regalaron el proyecto, se hicieron muchas actividades, hubo ayuda del exterior y se construyó la capilla y no quisimos ayuda de la universidad, porque claro, la universidad lo que necesita es laboratorios, biblioteca, etcétera, no van a comprometerse y ni queríamos que usaran plata para esto. Y luego, ¿cómo se inició la fundación? La primera fundación que nació fue la Fundación Providencia 2000, que actualmente administra las 3 cafeterías, administra el restaurante estudiantil y desde hace poco el parqueadero externo de la universidad, porque eran tantos años que había un lote que nadie usaba. Yo mandé una carta a la vicerrectora, ¿por qué no me dan esto incomodato? Y me dijo, pues lo único que pidió esto, va bien. ¿De dónde salió el conformar la fundación? ¿De dónde? Es que yo veía a mediodía estudiantes que no se quedaban en la universidad y caminaban, pero no almorzaban. O al máximo un pancito, una gaseosa. Entonces surgió la idea, primero fuera de la universidad, en una casa que yo tenía alquilada diagonal a la fogata. Unos estudiantes de Promotoría del Desarrollo me dicen, ¿por qué nosotros no podemos preparar los alimentos acá? Entonces, entre ellos de un salón, todos iban a clase y uno se quedaba a preparar el almuerzo. Y se daban el turno. Después de eso comenzaron a llegar otros estudiantes de otras carreras y entonces contratamos un estudiante de contaduría nocturna. De día era un costeño y nos tenía con pescado cada rato. Bueno, y arroz con coco. Bueno, entonces después de eso, él era el encargado. Después siempre creció el grupo, se cambió varias veces el lugar para que se ampliaba siempre el grupo. Contratamos una señora y luego, después de varios años de pagar, yo pagaba hasta 2 millones de arrendamiento donde está ahora Cámara del Comercio del Norte. Después de 2 años, con un rector, se logró entrar dentro de la universidad. Nos invitaron con el local que tenemos ahora dentro de la universidad y dejamos de pagar arrendamiento porque es incomodato. Pensamos que este año se comenzó con 17 estudiantes, este año los subsidiados serán 500 más o menos. ¿Cuántas personas asociadas trabajan en la fundación? Hay 18 empleados de tiempo completo, después hay muchos estudiantes que trabajan por horas, según los momentos donde hay más demanda, sobre todo al mediodía, lavar los platos, etc. Hay siempre varios estudiantes que trabajan por horas. Y esos son los empleados y después hay un grupo directivo de la fundación. De ahí surgieron 2 grupos más, para niños y para ancianos. Es que cuando yo me iba a Italia, siempre me decían en Italia, ¿por qué usted no apadrina, no recibe apadrinamiento de niños como hacen los demás? Y yo le decía, si ustedes me ayudan los estudiantes, yo estoy, pero yo no tengo tiempo
a seguir apadrinamiento de niños. Yo estaba en carro un día hablando de eso cuando dos estudiantes de español y literatura me dicen, si usted no lo puede hacer, nosotros lo hacemos. Mandamos un mail y comenzamos con 20 niños de veredas de Circasia y se creó la fundación Huawacuna, que es decir, niños en quechua, que ahora tiene 160 niños apadrinados en este momento y los estudiantes de esta época son profesionales, uno enseña a von Humboldt, etc., pero continúan trabajando allí. Agostino, vamos a cambiar un poquito el tema. Su música preferida, los años 60. Gianni Morandi, Celentano, Lucio Battisti, Giulio Cinquetti. Usted lee mucho. Leer, leer, leer. Los Miserables. Víctor Hugo, sí, uno de los mejores libros, porque refleja la humanidad. ¿Y en cine? El Postino, sí. La vida, El cartero, pues. El cartero. La vida es bella. Le encanta jugar. Sí. Le encantan los crucigramas. Ah, ese sí. Yo puedo ver un periódico, la primera página que voy a leer, a mirar el crucigrama. Sí. En la comida, ¿qué prefiere? Aquí en Colombia. Ajiaco. Ajiaco. Claro. ¿Dónde se comió el primer ajiaco? Sinceramente no lo recuerdo, pero sé que me gusta el ajiaco. Ese sancocho bogotano está muy rico. El sancocho quindiano, la bandeja sí, paisa. Claro, todo me gusta. ¿Y qué es lo que no le gusta comer? Yo llegué a Colombia, llegué a Bogotá en el 78 y siempre me recordaré, me invitaron a desayunar en una casa en Bogotá y me sirvieron un plato que ahora sé que se llama changua. Ah, la changua. Y cuando yo vi ese desayuno y sobre todo cuando vi una hierba que había dentro, que es el cilantro. El cilantro. Cuando yo olí el cilantro, digo, ¡ay! Yo no quiero esta hierba de cementerio. En el sentido que parecía una de esas hierbas que salen así. Pero con el pasar del tiempo me acostumbré también. Repito, yo no iría a comprar cilantro, pero sí lo encuentro en todo tipo de alimentos. Yo en este momento me acostumbré. ¿Qué es lo que más le gusta del Quindío? Pues las personas. Imagínense que cuando en mi casa estaban preocupados, usted está en Colombia, que no sé qué, en país de Sudamérica, etc. Cuando vino una sobrina, por primera vez, hace muchos años ya, y estuvo aquí un mes. Antes de irse me dijo, ahora entiendo por qué usted no volvió por allá. Es decir, bien sea el clima, la naturaleza, y también por cómo la gente acoge a las personas. Entonces ya más familiares vinieron acá. Sí, casi todos pasaron por acá, sobre todo en Navidad. Aprovechan 15 días o 3 semanas para venirse aquí y no pagar calefacción en Italia. En el sentido que el clima que hay acá es espectacular. ¿Amigos italianos aquí en el Quindío? Sí, tengo algunos amigos. Uno es hermano Parodi, que trabaja en la Universidad del Quindío. Otras personas, pero nos vemos muy poco. El con el cual más tengo comunicación es con hermano. Y otros que vienen, ponen un restaurante, después no le va bien, se van. Muchas labores durante todos estos años en el Quindío y fueron recompensadas y compensadas, digámoslo así, con algo que es muy importante para la región. El 14 de octubre en Armenia se le entrega el cordón de los fundadores a un personaje. El año pasado se le entregó a usted el cordón de los fundadores. ¿Qué sintió en ese momento? Pues yo me sentí, y lo dije, expresé allá durante la ceremonia de imposición, que me sentía completamente ítalo, colombo, quindiano. Es decir, que prácticamente lo ítalo fueron años de la juventud, pero los otros años ya son colombiano y también quindiano, porque yo quiero mucho a esta tierra. Ese cordón de los fundadores, ¿qué representa para su familia? Pues yo he recibido varias condecoraciones y fue el cordón de fundadores,
le expliqué en qué consistía, etcétera, etcétera. Y a la semana siguiente, la asamblea departamental me dio otra condecoración. Entonces yo dije, yo ya no le voy a decir nada porque ya no me creen. Y después le mandé decir, mire, a la asamblea del departamento, sí, así, sí, pero no piense que yo estoy cañando. Y dije, no, simplemente es así. Pero da gusto decir que sentir las personas y sentir las instituciones que uno trabaja sin no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Frase favorita. Hay otra frase también en el Evangelio que dice que no se puede esconder una lámpara bajo de la mesa. Entonces uno la toma también de esa forma y cabe todo. Agostino, en todos estos años en la Universidad del Quindío, usted ha logrado que muchos estudiantes no se vayan, no dejen sus estudios y terminen sus carreras. Usted ha encontrado de pronto con algunos anécdotas tristes y con otros anécdotas alegres. Una muy triste. Tristeza todas las veces que uno no tiene la posibilidad o descubre después que alguien se fue porque no tenía con qué poder estudiar. Entonces ve como una carrera que la vio posible, pero que en cierto punto todos sus sueños allí se acaban. Esto me ha sucedido varias veces y uno lo sabe después. Y mientras hay otras ocasiones donde uno puede ser hasta el artífice del suceso de otra persona. Mire, cuando yo estaba en La Milagrosa, yo jugaba fútbol en todas esas canchitas que hay entre un bar y otro, y me encontré un sábado jugando un muchacho y le dijo, comenzamos a hablar, dice, ¿por qué no estudia? Pues ¿con qué? ¿Y qué está haciendo? Trabajo en construcción. ¿Y cuánto el puntaje del IFEX? En esa época máximo era 400, 390. Usted con puntaje de 390 trabaja en construcción. Entonces, ¿qué te gustaría estudiar? Pues una carrera que aquí no hay, que es ingeniería forestal. Y si no, medicina. Se vino, se presentó a medicina y pasó enseguida, claro, en ese puntaje. Y después le encontré un padrino en Italia que le pagó todos los estudios. Y ahora me da una satisfacción grande sabiendo que es un personaje aquí en el departamento como médico. Y casos así hay muchísimos. Porque, es decir, uno hace todo el esfuerzo, porque también lo veo como una misión mía para que los estudiantes terminen su carrera, sobre todo los que tienen posibilidades. Usted logró que a ese muchacho lo apadrinara un italiano. Sí. ¿Tienen muchos padrinos en este momento? Sí, siempre hay padrinos y se escriben, intercambian entre ellos. Algunos después han ido a Italia a visitarlos, a conocerlos, sí. Que no son personas de plata, pero personas que tienen esa vocación de servicio, de compartir. Pues no, los ricos difícilmente comparten, pero las personas así, normales, agricultores, que se interesan que alguien termine una carrera. ¿Y aquí en Armenia tiene padrinos? Es difícil. Tenemos por primera vez 3 niños apadrinados aquí mismo en el Quindío, pero es un suceso enorme porque no hay esta mentalidad de ayudar así directamente a alguien. Estudiantes también hay ocasionales, pero es más fácil exterior que aquí mismo, que en el país. Agostino, un mensaje para las universidades, un mensaje para aquellas instituciones donde hay tanto muchacho pobre que dice, voy a renunciar, no puedo estudiar. ¿Qué le sugiere a esas universidades? Mire, el trabajo que nosotros como fundación o como parroquia estamos haciendo acá es de suplencia. ¿Por qué? Porque mi trabajo lo veo como reemplazar
a una falla que existe en la estructura pública. Entonces, yo a las otras universidades y también a esta, yo diría que sería importante usar el capital, mucho capital que puedan tener estas instituciones y el Estado, pero ojalá que las distintas universidades y también las personas que tienen influencia en el mismo Estado, no cuesta mucho y para mí el lema fundamental siempre ha sido esto: la educación vale mucho, pero la ignorancia mucho más, en el sentido que la ignorancia es bastante complicada, el progreso siempre se hace difícil, pero entonces el Estado tendría que intervenir más en esos asuntos. Agostino, mil gracias por haber compartido aquí en Café y Palabra, un café delicioso en la mañana de hoy. Mil gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes, amables televidentes, mil gracias también por compartir aquí en Café y Palabra. Muchas gracias, Manuel. Un saludo a todos.